Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios aquí. Bueno, vamos a ver que se conecten un par de chicos más. Ya tengo 46. Sí, ¿Cómo han estado? Pues aquí, mire, bien, Lee, con en calor. casa. Con calor, pero se ha estado lloviendo. No, pero igual una semana de calor aquí. Por Está Dios calor santo, la lluvia, Lee. está caliente la lluvia. Ok. Ni son popos de mayo, ¿viste? Pero aquí sí. Bueno, yo Aquí sí hay. Aquí también hay. Manden un poquito para acá, hombre, pues. ya ve Te que los voy a salieron. mandar todos. Pero hasta en la casa tengo, Lee. Ya ve, salieron primero los sonpopos que nosotros. Bueno, Sí. Tengo rato no ver una pelea, son popos. Dios guarde. Bueno, chicos, tengo solo 50 personas conectadas. Se supone que deberíamos ser un poquito más. Bueno, 51. Ok. Ustedes saben que la aplicación me da poco tiempo. Por eso es que no puedo esperar mucho a que todos se conecten, pero tengo 52 personas. Por respeto a la puntualidad de ustedes, vamos a comenzar ya. Bye. Recuerden que estamos siempre en la unidad número 4 de lenguaje y literatura. Vamos a ver una parte de los textos de interacción social de la unidad 4. Vaya. Ok. El texto de interacción social que nos toca ahora se llama entrevista. Y para ustedes va a ser un texto de mucha importancia, tanto porque tengan que entrevistar a alguna persona en sus tareas de seminario o cuando ya estén trabajando. También ustedes tengan que entrevistar a sus pacientes o también puede ser que ustedes vayan a ser entrevistados por alguna razón, por razones médicas, laborales, etcétera, etcétera. Vamos a ver, la entrevista. La reflexión. Todos tenemos algo que enseñar al mundo, a veces cómo triunfar y a veces cómo se evita el triunfo. Ya sea que usted logre todas sus metas o no las logre, la generación que venga va a aprender de usted. Puede que aprenda cómo es el método para alcanzar esas metas o puede que aprenda de sus errores y los evite. Así que independientemente, aunque nos equivoquemos, siempre le estamos enseñando a los demás alguna cosa. Vaya, el objetivo de este tema, identificar la estructura y finalidad de las entrevistas, tomando en cuenta la naturaleza del sujeto entrevistado. Definición de entrevista. Veamos. Una entrevista es un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación que se da entre una o dos o más personas, donde un entrevistador es el asignado a preguntar. Intercambio de ideas porque el entrevistador quiere conocerlo a usted, en caso de que usted sea el entrevistado. Quiere conocer cómo piensa, cuáles son sus capacidades, qué pretende, o sea, las metas que usted tiene, todo eso se lo pueden preguntar.
Luego tendremos que ver que una entrevista es recíproca. El entrevistador utiliza una técnica de recolección de datos mediante una interrogación estructurada o una conversación totalmente libre. Esa técnica de recolección de datos es la entrevista en sí. Ustedes habrán conocido esto en la materia de seminario 1 y 2. Son los métodos de recolección de datos. La entrevista es uno de los más importantes porque permite al investigador conocer a profundidad lo que está investigando. La interrogación estructurada es porque previamente el investigador ya tiene preparado el cuestionario que le va a hacer a la otra persona. No se lo va a inventar en ese momento. ¿Quiénes participan en una entrevista? En este caso, quien pregunta se llama entrevistador. Hace las preguntas y generalmente es una persona profesional capacitada en la rama de psicología o alguna rama parecida. Además, puede ser parte de la empresa en la que usted quiere ingresar, generalmente de alto rango en el área de recursos humanos. Puede ser el dueño, si la empresa es pequeña, puede ser el dueño el que lo está entrevistando. En otras ocasiones, las empresas contratan a personal temporal solo para hacer las entrevistas. Permítanme, que me acaba de caer aquí una cosa. Vaya. Entonces, estas personas van a hacer la entrevista a profundidad, tratando de conocer bien a la persona entrevistada. El entrevistado es la persona que debe responder y casi siempre es un aspirante a un cargo en una empresa o un personaje conocido. Son los dos tipos de entrevista más comunes. Entrevistar a una persona para ver si es el perfil de un puesto laboral o alguien que ya es muy reconocido como un escritor, escultor, artista, un cantante puede ser, un político, y se busca conocer la vida, o sea, detalles de la vida de esa persona o la obra, o sea, su trabajo que ha realizado, los premios que ha ganado, y se le hace una entrevista sobre su vida. Vamos a encontrar que hay varios tipos de entrevistas, pero aquí solo vamos a ver dos. Una es la estructurada y estandarizada. Para este tipo de entrevista, vamos a tomar en cuenta que las preguntas se hacen previamente. La persona sabía a quién iba a entrevistar, es decir, don Renzo, ¿verdad? Ya 50 años después, doctor y galardonado, descubridor de la cura de la chikungunya, y lo quieren entrevistar. Entonces, esta persona le va a hacer preguntas dirigidas específicamente a él, va a elaborar un cuestionario. ¿Cuántos años tiene? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cómo decidió estudiar medicina? ¿Quién le dio las claves o cómo hizo para descubrir la cura de la chikungunya? Etcétera. Todas esas preguntas ya fueron pensadas con anterioridad y además están dirigidas a él específicamente. Si entrevistan a otra persona, quizá no encuentre qué contestar. En el caso de que sea una entrevista laboral, por ejemplo, van a estar dirigidas a un tipo de persona, no una persona en específico, sino que, por ejemplo, el entrevistado tiene que ser una persona entre 18 y 25 años. Se le van a hacer preguntas de su formación escolar, si tiene estudios universitarios, si no los tiene, la experiencia laboral que posee, entre otras preguntas, pero ya se sabe que están dirigidas especialmente a personas muy jóvenes, entre 18 y 25 años. Si el rango de edad aumentara, las preguntas podrían cambiar. Las ventajas de este tipo de entrevista. Número 1, la información es fácil de interpretar favoreciendo el análisis comparativo. Como ya está estructurado,
y a todos los entrevistados se les preguntó lo mismo, entonces se puede comparar las respuestas de todos los entrevistados y elegir aquellos que hayan tenido las respuestas más adecuadas para el cargo que quieren aportar. En caso de ser una entrevista laboral o una especie de así para probar un cargo. También el entrevistador no necesita tener mucha experiencia en la técnica. Como ya las preguntas están hechas y las opciones de respuesta ya vienen incluidas en el cuestionario, entonces el entrevistador no tiene que hacer demasiado esfuerzo para elegir la persona que le están pidiendo. Tiene desventajas, claro, las limitaciones a la hora de profundizar en un tema. Si la persona entrevistada es, por ejemplo, un artista, esta persona conoce mucho, por ejemplo, de música, pero como el cuestionario ya está hecho, no puedo detenerme a profundizar sobre la música con esta persona, sino que solo le voy a preguntar lo que dice el cuestionario. Por lo tanto, es limitante. Y el poco contacto con el entrevistado. Si es una persona que quiere aspirar a un trabajo, entonces lo más probable es que el entrevistador, como ya tiene hecho el cuestionario, le diga, buenos días. No le va a preguntar cómo ha estado, porque al entrevistador eso no le interesa mucho, pero sí le va a preguntar su nombre, su edad, dirección, dónde estudió, qué estudió, quiere el cargo, por qué lo quiere, cuánto quiere ganar. Esas van a ser las preguntas más habituales. También puede que venga alguna pregunta específica de la rama del saber que usted está practicando. Si es medicina, matemáticas, informática, van a venir preguntas específicas sobre el tema para ver qué tan capacitado está usted. La entrevista no estructurada. Esta es flexible y abierta, ya que aunque hay un objetivo que cumplir, o sea, el entrevistador ya sabe qué tipo de persona está buscando, aún así puede hablar más libremente con esta persona. Las respuestas no están predeterminadas, sino que la persona que está contestando puede responder libremente según sus experiencias y sus capacidades. Aún así, el entrevistador debe ordenar la información de manera que sea útil para la empresa o para los fines que quiere la información. Lo bonito de esta entrevista es que le va a permitir al entrevistador conocer de mejor manera a la otra persona y hacer un juicio de valor un poco más subjetivo. Es decir, la otra persona está muy capacitada, estudió los 1001 carreras, ya ha trabajado en varias empresas, tiene experiencia, pero tiene un carácter bien, como les dijera, es bien enojado, mecha corta. En cualquier momento nos va a gritar o se va a comportar mal. En cambio, esta otra persona también tiene mucho conocimiento y experiencia, pero tiene un carácter más agradable, más suave. Es posible que en razón de eso sea preferible la otra persona y no aquel que es más enojado o más serio. La estructura de una entrevista, ¿cómo sería? Básicamente, yo debo tener una introducción donde le doy a conocer al entrevistado cuál es el tema de la entrevista, cuál es mi objetivo, qué es lo que quiero encontrar. También puedo hacerle ver los aspectos más importantes como el tipo de empresa en que está tratando de entrar, los requerimientos básicos, ahí dependiendo del tipo de entrevista que estoy haciendo. El objetivo, es decir, si yo lo que quiero es hacer una entrevista de tipo psicológico o si solo me interesan sus conocimientos académicos, tengo que decirle cuál es el objetivo de la entrevista para que sus respuestas sean de acuerdo a ello. El cuestionario, que son las preguntas que el entrevistador tiene que hacer con cierto tiempo de anticipación y ustedes como entrevistados o la otra persona a la que están entrevistando tiene derecho siempre a pedir que le aclaren las preguntas.
Es decir, si usted no entiende la pregunta, tiene que decirle, señor, mire, no entiendo qué es lo que quiere averiguar con esa pregunta. ¿Me podría preguntar de otra manera? Y el entrevistador tiene la obligación de repreguntar de una manera que sea más comprensible. La reflexión final. Este es el espacio donde el entrevistador se despide de la persona entrevistada. Generalmente por cortesía se le dice que ha sido un placer, espera volverlo a ver, aunque no sea cierto. Y si es una entrevista de trabajo, aquí es donde a usted le dicen, esté pendiente, nosotros le llamaremos próximamente. Y ya, se despiden. Si es un personaje que, por ejemplo, lo están entrevistando en la televisión o la radio, pues es diferente porque el entrevistador se va a despedir de este personaje, pero como ya es un personaje conocido y generalmente las entrevistas son porque hay proyectos en camino, se le desea suerte, que le vaya bien, que se vendan los discos, etc. Además, las entrevistas pueden ser radiofónicas, impresas o televisivas, especialmente si son por personajes, como artistas o políticos, o de manera virtual. Ahora existen, por ejemplo, YouTube, blogs, diarios digitales, y ahí se publican también entrevistas que se les hacen a los artistas, a los deportistas, a los políticos, etc. Según el medio por el cual se publique. Actualmente hay muchos medios en que se puede publicar una entrevista. Los tipos de entrevistas. Podemos clasificar la entrevista, por ejemplo, entrevista grupal, que es cuando se cita a varias personas el mismo día y a la misma hora para hacerles una entrevista con el objetivo de ver cómo trabajan en equipo. Como todos son desconocidos, el entrevistador quiere observar cómo se adapta usted a la situación, le pone una tarea, por ejemplo, le entregan una botella de agua pero ya vacía y le dicen, usted va a imaginar con su equipo de trabajo que este es el refresco más bueno del mundo, le va a poner un nombre, va a decir qué sabor es y a qué precio lo va a vender y van a hacer un anuncio publicitario de ello. Y usted no conoce a las personas y las personas tampoco lo conocen a usted, pero usted debe hacer su máximo esfuerzo por trabajar en equipo y promocionar la bebida imaginaria. ¿Qué está buscando el entrevistador? Pues ver su capacidad de trabajo en equipo y adaptación. Generalmente, ¿quiénes hacen esto? Pues con mucha frecuencia, empresas que trabajan, por ejemplo, con niños, con entretenimiento de niños, también los restaurantes de comida rápida, entre otros. También hay entrevista individual. Generalmente primero hacen una grupal, donde van muchas personas y se entrevistan así, y luego la individual, ¿verdad? Ven quiénes individualmente destacan, tienen mayores capacidades de adaptación y trabajo en equipo, cooperación, y los seleccionan. Fulanito, menganito y sutanito vienen a la segunda entrevista. Ya es una entrevista individual, donde el objetivo es conocer las capacidades del individuo como tal. Y ya le preguntan sus estudios, su dirección, si padece alguna enfermedad, entre otros datos. La entrevista puede ser oral. El entrevistador habla directamente con el entrevistado, es decir, en una mesa, frente a frente, platicando las dos personas. O puede ser escrita, que es cuando a ustedes le entregan un formulario que se debe llenar y firmar. Y la información de ese formulario debe estar garantizado que es cierta, que no se ha falsificado de ninguna manera. Hasta aquí llega la diapositiva. ¿Dudas o preguntas, señoritas, caballeros? Yo, licenciada, Pregunta, hija chula. es que después del tema texto de interacción social, ¿verdad que va a la unidad 4? Sí, Y después el realismo y después esta clase. así es. Gracias. Vaya.
En cuanto al tema de las entrevistas, usted debe saber que son importantes en la sociedad porque cumplen con la función de transmitir información. Otro ámbito en el que se usan las entrevistas es el ámbito periodístico. Cuando ustedes vean las noticias, esta noche tienen la tarea de ver las noticias. Cuando ustedes vean las noticias, verán que, por ejemplo, si ha habido un accidente, ¿verdad? Unos carritos ahí chocan en el bulevar y hay muertos, sangre y toda la cosa. Los periodistas se acercan a las personas que observaron el accidente y les hacen preguntas. ¿Qué hora era? ¿Qué tan rápido cree que venía? ¿Cómo lo golpeó? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Dónde fue a caer la mano que le hace falta al muerto que está ahí? Esas preguntas son una entrevista periodística que se está realizando en ese momento, en vivo, en directo y de forma oral. Y a nosotros esas nos sirven porque nos entregan la declaración del hecho noticioso. También se le hace entrevista, por ejemplo, a los acusados de un crimen. La policía los atrapa, les presentan qué pruebas tienen ellos para declararlos culpables y les preguntan, ¿es cierto o es falso usted cómo se declara? Es un tipo de entrevista, una entrevista policial, que ellos llaman toma de declaraciones. Así que la entrevista está presente en muchos ámbitos de nuestra vida cotidiana, pero pasa como desapercibida. También usted cuando llega a su casa y llega muy tarde y no había pedido permiso, su mamá le hace una entrevista. ¿De dónde venís? ¿Con quién andabas? ¿Por qué venís a esta hora? ¿De dónde sacaste el pisto? ¿Qué andabas haciendo? Ese cuestionario que le está haciendo su mamá es una especie de entrevista. Así que sí, la entrevista está presente todo el tiempo y en todos lados, solo que no nos damos cuenta que allí está. Y como allí está siempre, vamos a hacer un ejercicio. Su tarea va a ser la siguiente, o sea, esta clase va para el cuaderno, obviamente. Les voy a enviar las diapositivas para que puedan tomar notas. Y luego ustedes van a buscar un periódico viejo. Me imagino por ahí tienen que haber un periódico viejo aventado, una revista. Van a buscar una entrevista, la van a recortar y la van a pegar en su cuaderno. Si usted no tiene periódicos en su casa, pero maravillosamente tiene el recurso de una impresora, puede imprimir una entrevista del internet y pegarla. Pero si además todavía no hay periódico y no hay impresora, ¿cómo poderlo hacer? Entonces haga una mini entrevista de 5 preguntas a su mamá, a su abuelita, a su abuelito, a un tío. Pregúntele sobre su trabajo cuando él era joven o si tiene un familiar que es médico, abogado o alguna profesión interesante. Hágale preguntas sobre su profesión en el cuaderno. 5 preguntas y con eso ya usted ha hecho una pequeña entrevista. ¿Para cuándo va a hacer esta tarea? Para el otro viernes. Tienen una semana completa para hacer esta pequeña tarea. Los que encuentran el periódico solo les toca recortar, ¿verdad? Los que no encuentren el periódico, a eso sí les toca trabajar un poquito más. Pero tiene opciones. Así que chicos, hasta aquí llegaría la clase. Muchas gracias por ser puntuales. En este momento tengo apenas 60 estudiantes. Ustedes deberían ser aproximadamente unos 90 estudiantes. Así que no sé de qué sección es que están faltando tanto. Veo bastantes personitas del C, veo bastantes personas del segundo E, veo bien poquitas personas del segundo D. Yo creo que de ahí es que estamos faltando muchos. Y también veo muchas cámaras apagadas. Quedamos que íbamos a encender la cámara para estar seguros de que están en clases. Ah, sí. Y pronto habrá un repaso general y un laboratorio de los temas que hemos estado viendo. Así que estudien, por favor. Ok, Lee. ¿Y en el Classroom va a dejar la tarea? Fíjense que el Classroom, hay un problema con ese coso. Yo quería ¿Qué hacer pasó? ahí los laboratorios, por aquello de que digitalmente es más fácil calificar, ¿verdad? Pero el Classroom, cuando usted quiere hacer los cuestionarios, le pide que pague. O sea, tiene el servicio de dar clases, pero no tiene el servicio de hacer
exámenes o laboratorios. Ese hay que Di- pagarlo aparte. Entonces, Es un pequeño pequeño detalle. Me he rebuscado por otra plataforma que también es muy bonita y son laboratorios cortos de opción múltiple. Usted solo selecciona A, B, C, D y ahí está la respuesta. Así que vamos a hacer un pequeño laboratorio. Yo les entregaría cuál es la plataforma y la contraseña para entrar la próxima semana. Ok, Lick. ¿Dudas? ¿Preguntas? Lick, una pregunta. Ya tenemos Crash Room para lenguaje. Fíjense que no lo he podido hacer por la razón siguiente. Esa cosa me pide que meta uno por uno todos los nombres de usted. Y está bien difícil realmente hacer la base de datos. Pero pronto, ya casi. No, no se preocupe. Vaya. Ok, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Adiós, Adiós. cuídense. Adiósito. Adiós, Lick. Hasta la otra